Y nos acompaña ya aquí en nuestros estudios el doctor José Astudillo. Él es catedrático de la Universidad de Cuenca, con quien queremos dialogar, más bien hacer un análisis de lo que ha sido este año 2019 y sobre todo cómo nos proyectamos para el próximo, para el año 2020. Doctor Astudillo, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mañana. Pues quizás uno de los acontecimientos que destaca para nuestro país en este 2019 fue esta reacción social que se dio en el mes de octubre y con las consecuencias que ya todos conocemos. ¿Cuál es el análisis que tiene respecto de este 2019 ya al cierre este día 31? Muchísimas gracias, Rosana, muchísimas gracias a Radio Ondas Azuayas y a todos los radioescuchas. Yo creo que uno de los hechos más importantes en el tema social es este despertar de las fuerzas, de los movimientos sociales, de los sectores indígenas, esta emergencia, podríamos llamar así, porque en mi concepto el tema de octubre no es digamos que un proceso que viene desde una organización social, de los grupos, de los movimientos, sino se da frente a una situación que desde el gobierno pues viene también insistiendo. El gobierno viene insistiendo en la implementación del paquete de medidas del Fondo Monetario Internacional, en esta intentona, pues con el decreto 883, quiere definitivamente hacer o encontrarnos en el 2020 ya prácticamente con un camino establecido en términos de impuestos, de subida de la gasolina, de ajuste estructural, de economía, y es allí cuando los sectores sociales no resisten más y esta presión hace que esté. Me gustaría también, Pepe, un análisis de parte tuya respecto de estas respuestas, de cuándo surgen estas respuestas por parte de la sociedad o de los movimientos organizados o simplemente de las personas. Parecería que de alguna manera esta respuesta se da cuando le llega al bolsillo, cuando le toca al bolsillo, pero cuando hay otras preocupaciones como la falta de libertades, temas que están bloqueando o vulnerando a la democracia u otros temas de esta naturaleza, como que esa respuesta social no se da, no es masiva, más allá de cuando nos va llegando por grupos estas vulneraciones o estos procesos que de alguna manera nos perjudican o nos hace sentir vulnerados y perjudicados, pero cuando nos tocan el bolsillo, ahí es como cuando se da esta explosión social, ¿no? Yo creo que los sectores sociales en el Ecuador, los movimientos sociales, el sector indígena que ha tenido una fuerza increíble, el sector obrero, aunque en ciertos momentos, en ciertas décadas, etapas, permanezca pues adormecido, no quiere decir que por eso haya desaparecido. Creo que allí hay que tener esa lectura. Hay muchas veces este sentido de león dormido, pero no está muerto. Esto hay que... el ecuatoriano, pues, y como ya nos han catalogado en muchos países, tenemos mucha capacidad de resistencia, de aguante, ¿sí? Y yo quisiera recuperar esta frase que es muy popular en términos pues de dignidad y en términos digamos que de indignación, cuando todos nosotros decimos ahora sí que me salió el indio, ¿ya? Entonces, quiere decir que me salió la dignidad, que hasta allí nomás aguantamos. Yo creo que los sectores sociales y el pueblo ecuatoriano tiene esa capacidad de resistencia. No solamente es cuando le tocan el bolsillo, sino también cuando le tocan la dignidad. Porque cierto es que lo que hizo el decreto 883 es empezar por tocar el bolsillo. Pero muchas personas, cuando comentábamos en los análisis, decíamos que extraño, pero han existido cosas económicas mucho más fuertes, como la subida de la gasolina, como para que exista un estallido
tan enorme por parte de los movimientos sociales y de los sectores indígenas, es que durante el proceso se fue tocando también efectivamente la dignidad de los ecuatorianos. Es decir, mandar a la gente al páramo, que no tiene derecho de estar en la ciudad, era un tema de dignidad. Decir pues que los sectores sociales, que los sectores empobrecidos y que los indígenas son unas personas que vienen a hacer actos vandálicos, que están pues por poco caotizando el país cuando era una emergencia social, hizo por ejemplo que haya un proceso muy importante de lucha desde la mujer. Sí, uno de los días estuvo dedicado desde los sectores indígenas y desde la CONAIE mismo y desde los sectores organizados a decir: hoy salen las mujeres, porque a las mujeres en ciertos puntos de la economía se les toca mucho, les viene mucho más duro, y en ciertos temas, no solo de la economía, sino también de su proceso de recuperación de los derechos, también les viene muy difícil. El tema de la violencia contra la mujer ahora, Pepe, hace que justamente ese día, por ejemplo, haya sido uno de los días más fuertes de lucha en las jornadas de octubre. Han emergido también otras luchas, y precisamente una de ellas es el feminismo. Este ha sido un año para el feminismo, pero recordamos, quizás haciendo un poco de historia reciente, la fuerza de la organización de los trabajadores en la década de los 60 hasta los 80, quizás el emergimiento de los movimientos indígenas en la década de los 90, hasta ahora con el despertar en este nuevo año, en este 2019, pero han resurgido o han aparecido, mejor dicho, nuevos movimientos. Uno de ellos el feminismo, otro los movimientos en defensa del ambiente, los grupos ecologistas, los grupos de jóvenes. Es decir, podemos pensar que hay otros intereses también, otras necesidades que van apareciendo con el paso del tiempo y que van provocando esta serie de presencia en los distintos espacios, en las calles, en las redes sociales, que se ha convertido en esa otra arena política, podemos decirlo así también. Hay nuevos movimientos, nuevos sentires, nuevas formas de ver las cosas también. Sí, creo que en la historia de los movimientos, cuando se llega a un límite de los derechos, llamémosle así como algunos autores los llaman, los derechos subjetivos, esto que no tiene que ver con lo material. Estos derechos subjetivos son constantemente atropellados. Entonces los sectores sociales efectivamente rompen con esa hilo de resistencia, con esa capacidad de resistencia. Toquemos el movimiento feminista, pues histórico, ¿no es cierto? El movimiento feminista famoso de marzo en las fábricas de Estados Unidos. ¿Qué es lo que efectivamente hace que estas mujeres ya no resistan más? Estaba la jornada de trabajo extremadamente fuerte, entre 16, 18 horas. Estaba el salario completamente minimizado frente a un trabajo duro que hacían las mujeres. Se les pagaba mucho menos que los hombres. Pero cuando ellas pidieron derecho a la lactancia para sus hijos, cuando ellas pidieron derecho a maternidad y no se les dio, es cuando fue el vaso de agua, la gota de agua, pues regando ese vaso, ¿no es cierto? Es decir, una madre de familia, lo que más le duele es no poder ir a atender, darle el pecho, darle alimento a su hijo. Jugaron con un derecho profundo de subjetividad de la mujer. Y eso hizo que esas mujeres efectivamente, entre otras de las cosas estoy diciendo, se levantaran y pues ofrendaran su vida. Y de allí la humanidad entera hemos quedado con una jornada de trabajo mucho más disminuida y con salarios mucho más acordes al derecho de los trabajadores. ¿Qué es lo que creo yo que hace que el movimiento feminista retome efectivamente esa fuerza con en estos tiempos fuerza, además, actuales, ¿no es cierto? Esta expresión en las calles de este grupo chileno La Tesis, que se reprodujo prácticamente a nivel mundial. El hecho de que constantemente sea el poder efectivamente liderado por hombres, el que esté decidiendo sobre sus cuerpos.
aprobando o no aprobando leyes que tengan que ver con la decisión de sus cuerpos, de su corporalidad, ¿no es cierto? Y estoy hablando directamente del tema de la aprobación del aborto por violación. Es al margen de que en este momento yo exprese, estar o no estar de acuerdo, lo que me hace pensar es esa capacidad de decisión que deben tener las mujeres, o de estar en el debate, o de ser quienes sean las que más ponen el argumento en la mesa política de discusión, ya sea en la Constitución, etcétera. El otro tema también es el hecho de que desde este sistema efectivamente patriarcal se discuta sobre la capacidad o no de participación política de la mujer. Finalmente, lo que se decide, lo que se logra, es como una dádiva que se le da a las mujeres, pero no son las mujeres las que conquistan efectivamente y dicen, esto es lo que nos corresponde a nosotros. A mí me gusta mucho cuando viajo preguntar a la gente sobre determinadas cosas, ¿no es cierto? Y les acabo de comentar que he venido de un viaje de los cantones orientales, estuve en Sucúa, estuve en Gualaquiza, en algunos cantones. En Sucúa, conversando con un político joven, defensor de los derechos humanos y de la participación, él me contaba que además es uno de los cantones en donde la Defensoría del Pueblo acaba de ganar para que la mujer sea restituida como vicealcaldesa, pero que cuando discutían sobre la posición de que una de las mujeres sea vicealcaldesa, esta mujer dijo no, porque yo soy respetuosa de mi partido, y en mi partido se ha dicho que yo no tengo que aceptar, sino hay que dar el paso finalmente al varón que decidió el partido. Entonces, lo que me contaba este muchacho que hace actividad política en participación es sorprendido cómo una mujer puede decir que el partido le dijo que no acepte para guardar la armonía política de la gobernabilidad. O sea, esto efectivamente llega a la coronilla de la participación, y yo creo que a un grupo de mujeres, que lucha por la participación política, no solamente el hecho de que los varones no le dejen participar, sino de que una propia mujer haya asumido ya ese rol y diga, no, ya en el partido se decidió. Bueno, recordemos que hace algunos años, cuando se discutía al interior de la Asamblea Nacional ya el tema de el aborto por violación, dos asambleístas de la Revolución Ciudadana de Alianza País, en ese momento, quienes históricamente habían expresado públicamente su posición a favor de estos temas, fueron silenciadas e incluso sancionadas, si no me equivoco, con un mes de salario por sus y posiciones. Ellas rectificadas en su palabra, o sea, asumieron, digamos que este ejemplo que le cuento de un cantón se replica también a nivel nacional, y con personas que uno dice, allí no va a suceder. Es decir, frente a una capacidad política, porque yo creo que el movimiento feminista efectivamente lucha por la conquista de los derechos. A mí me parece que en la historia el movimiento feminista ha hecho un aporte muy grande desde marzo, en donde se recuperan los derechos. Ahora también tiene un aporte muy importante. Creo yo que en algunos momentos hay una especie no de radicalidad, porque la radicalidad es buena, pero creo yo que hay momentos en los que hay que conversar con algunos movimientos, y digo de todos los movimientos, entre eso el movimiento feminista, sobre algunas posiciones irreconciliables o inconversables que yo veo en ciertos momentos y en ciertos movimientos, ¿no? Yo creo que este es un momento en el que los movimientos políticos se ponen un poco, movimientos políticos y sociales se ponen un poco en esas posiciones, porque el contexto se ve como muy difícil para la conquista de los derechos. Sí, pero a su vez creo que es el momento del diálogo. Es importante efectivamente la construcción de nuevas propuestas políticas en función de conversar con los demás y de llegar a acuerdos. Otro de los temas que
se viene mostrando y expresando, no solamente aquí en el país, sino a nivel mundial, es el tema de la defensa del ambiente. Es otra de las luchas que se viene también con fuerza y mucho más acá en nuestro país, cuando estamos enfrentando una política que viene desde el gobierno nacional favorable absolutamente a la minería, por ejemplo, y a actividades y acciones de esta naturaleza. Vivimos a nivel mundial un proceso de irreversibilidad en tema de ambiente, ¿no es cierto? Incluso los periódicos actualmente en nuestro país han dicho que hay que tener mucho cuidado de estos 3 meses de ola de calor que vamos a vivir. En el Ecuador hemos tenido pues un ritual del primer envío desde Fruta del Norte con 177,5 toneladas de concentrado de oro que se envió el 8 de diciembre del 2019. Como dice Milagros Aguirre, esto nos recuerda a ese ritual que se vivió en 1972, cuando se hizo esta caminata en Quito, cuasi religiosa. En Andas se llevó el barril del petróleo para ponerlo pues también en un monumento. Era un ritual de decir, por fin hemos encontrado el oro negro que nos va a sacar de la pobreza, un acto medio milagroso allí, sin tener... Ya vemos que desde los 70 acá no nos han sacado de la pobreza. No nos han sacado y hemos vuelto a repetir esa ritualidad cuasi milagrosa, sin haber pensado si tenemos las capacidades desarrolladas, la educación necesaria, las habilidades, la economía, etcétera. Ahora hemos hecho nuevamente este ritual al camioncito o al mega camión que se va llevando estas 177,5 toneladas de concentrado de oro, como que eso nos va a sacar de la pobreza. Y de esto quisiera conversar un poquito, porque me he ido por segunda vez, estuve el día de ayer por segunda vez en Tundaime, ¿sí? Que es uno de los sectores, efectivamente, Tundaime, también en el Pangui, en Gualaquiza, sectores donde se supone que va a estar el desarrollo. En el Pangui, por ejemplo, me ha sorprendido ver en una población tan pequeña, ¿sí? En una población tan pequeña, una mega escuela del milenio que ya está deteriorándose y unos lecheros que dice Universidad Amazónica, con un populismo que asusta. Yo creo que esas son megas obras que dentro de poco a poco, tanto en la infraestructura como en alumnado, irá disminuyendo, porque por más universidad amazónica que se ponga, una universidad necesita no es solo de recursos, la infraestructura. Necesita de infraestructura y necesita de alumnos, ¿sí? La carretera pavimentada llega hasta Tundaime, que es, digamos que una vía extraordinaria desde Gualaquiza, pero sobre todo desde el puente que une el río Zamora, que dicho sea de paso, en este momento, un puente costosísimo, enorme sobre el río Zamora, están permitiendo que los carros pasen de uno en uno, porque el puente ya ha cedido, obra de los chinos. ¿Sí? Una mega obra que ya prácticamente está en riesgo. Funciona. ¿Sí? La carretera Gualaquiza-Sixi es una carretera completamente deteriorada. Yo he preguntado a la gente que vive en la población, por ejemplo, de Chihuinda, de Bermejos, y ellos dicen es que esta obra hicieron los chinos, y los chinos entregaron hace un año como obra terminada. Faltan puentes, faltan sectores de pavimentar. Es decir, para esta gente que ahora inicia ya la exportación, las obras que adquirieron comienzan a deteriorarse. O sea, llegado el momento culmen, llegado el momento más importante en donde la minería ya comienza a dar frutos, allí mismo, en estos sectores, comienza la obra que se hizo con adelanto a deteriorarse. Muchos de ellos, hay un hotel importante en Tundaime, el Hotel Quetzal, ¿sí? Hemos ido allí
conversado con el dueño y él dice, sí, antes trabajaba yo en la minería. 12 años trabajé. Ahora ya tengo otros negocios por otro lado porque ya no hay mayor trabajo aquí. Ya solamente el trabajo está destinado para la gente que está en la extracción y las grandes maquinarias. Es decir, el mismo tema de empleo no va a estar allí subvencionado. Y tanto dinero que requerimos pues para una deuda que en este momento asciende al 51% del Producto Interno Bruto, cuando la capacidad de endeudamiento es máximo el 40%. Si en agosto del 2019 teníamos ya los 55.648 millones de deuda, que además ascendía, con la perspectiva de continuar endeudándose el próximo año frente a las necesidades. Es que ya tenemos en obligaciones 75.000 millones de dólares y lo que se hace en este momento es pedir deuda para lograr atenuar el déficit. Entonces, ¿a dónde irá esta minería? ¿A dónde irán todos estos recursos que se extrae si no es exclusivamente al pago de la deuda? Ahora, en todo este contexto, Pepe, ¿cómo se nos viene el año 2020? ¿Cómo debemos verle o cómo debemos esperarle a este próximo año? Bueno, yo creo que debemos poner la esperanza en esto que algunos han llamado que el país se ha caotizado, ha habido mucho vandalismo y todo esto, ¿no es cierto? Estando de acuerdo con algunas cosas que no procedían en la protesta de octubre, sin embargo yo creo que allí radica el tema de la esperanza. Porque este año se nos vendrá cada vez más intentonas de ajuste estructural, ¿sí? Cada vez más, ya se ha dicho, pues... el ajuste se viene con más fuerza. Claro, ya se ha anunciado que está en la mesa del IES, que la población ecuatoriana tiene en los hombres un 75 de esperanza de vida, 80, en las mujeres del 83 de esperanza de vida, que bueno, es decir, hablemos de sectores en los que estamos nosotros, que son sectores universitarios, a los cuales se les podría aplicar de alguna manera este sentido, ¿no es cierto? En las universidades nosotros sabemos que el 60% de la planta, tanto administrativa como de profesores, tienen contratos inseguros, es decir, no tienen subempleo, pero tienen empleo inseguro. Digamos de esta manera. Digamos, el 60% son contratos ocasionales, el 60% de docentes, hablando de la Universidad de Cuenca. Empleo inseguro. A este sector apliquémosle subir el 2% para aporte del sueldo, para aporte al IES, más que puedan jubilarse ya no a los 60, sino a los 65 años. Solo con esas noticias se les va a disminuir unos 5 años de esperanza de vida. Porque son sectores que están esperando efectivamente su sueldo mensual para pagar deudas, para hacer ajustes, pero estoy hablando de un sector que está, digamos que un empleo inseguro y un sector de clase media. Yo no sé cuáles son los sectores que tienen 75 años de esperanza de vida y además cómo viven esos 75 años, porque no se trata de hacer una regla aritmética y de poner en la hoja Excel promedio y sacar el promedio. No, se trata de ver cómo está viviendo la gente, ¿sí? No existe empleo. No existe apoyo a los sectores agropecuarios, que es donde existe bastante esperanza de vida, en los sectores rurales, en los sectores urbanos también. La gente disminuye cada vez más en la prestación de servicios. Puede ser que exista un 75% de esperanza de vida en hombres y en 83% en mujeres, pero con calidades de vida muy, muy venidas a menos. Entonces, yo creo que lo que tenemos que hacer para el 2020 es, de alguna manera, porque no creo tampoco que uno puede organizar la emergencia de los sectores sociales, pero yo creo cada
cada vez más tengamos nosotros la posibilidad de que nuestra conciencia se despierte frente a estas intentonas de políticas neoliberales, de aplicación de recetas del Fondo Monetario Internacional, y que no se tome en serio el país. Porque yo creo que el país se podría tomar en serio. Voy a repetir unas palabras que dijo el ingeniero Isa cuando vino a la universidad. Un estudiante universitario dijo que hay algunos que le tienen miedo a la palabra capitalismo y que él también anda diciendo que está en contra del capitalismo, pero que sería bueno que nuestro país saliera con el capitalismo. El ingeniero Isa le dijo: mire, joven, yo no soy ni socialista ni capitalista. Yo lo que quiero es que el Ecuador tenga días mejores. ¿Por qué no hacemos que este país, le contestó al joven, por qué no hacemos que este país funcione como Estados Unidos, que es un país capitalista, imperialista? Que, por ejemplo, los que tienen más, paguen más. Que los impuestos no sean una trampa para aquellos grupos a los que se les perdone. Ahora con la aprobación de esta nueva ley de reducción de los impuestos, ¿sí? Se nos viene como era antes en los pueblos. Para tener una libra de carne pura había que comprar 3 libras de hueso. Primerito se nos dice que se les va a perdonar los créditos, las deudas a los chicos que han ido a hacer becas. Pero también junto con esos créditos se perdona pues a los grandes grupos económicos que fueron beneficiados con alrededor de 31 millones de dólares. También se les condona a esos grupos. Pues hay que condonar las deudas a los jóvenes que están endeudados con becas, a pequeños empresarios, a pequeños negocios, pero a las grandes empresas hay que seguir exigiendo que paguen los impuestos, ¿sí? Y bueno, para despedir, Pepe, el tiempo es corto en este momento. ¿A quién le va a quemar hoy en la noche? Yo creo que quemaremos en esta noche a la desorganización, a la desesperanza, al revanchismo político. A todos aquellos que miran la política desde el revanchismo y no desde la ideología y la estructura que es lo correcto, ¿no es cierto? Yo quisiera quemar en este año esto, para que el próximo año tengamos debates ideológicos, debates partidarios y no debates de odio y de revanchismo. Un gran año, Pepe, un feliz 2020.